Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Sublime Gracia. Tenemos aquí un invitado. ¿Te presento, brother? Antonio Varela, estoy contento, ¿verdad? Porque me invitó Alejandro a compartir un poco de lo que vamos a estar hablando este día. Sí, Gracias, mi pues Alex. iniciamos. Sí, Pues sí, brother, este día nos tocó un tema muy interesante que todo cristiano debe saber, debe comprender. Y el tema de hoy es la importancia de la correcta interpretación de la Biblia. amén. Entonces, para empezar y empezar a romper el hielo, mi brother, ¿tú qué piensas a respecto a este tema? ¿Realmente es importante la verdadera y correcta interpretación de un texto, de la palabra, de lo que estamos estudiando? Claro que sí, que yo pienso que es muy importante porque muchas veces tomamos textos y los malinterpretamos. Entonces, la palabra de Dios no es cualquier cosa, o sea, tenemos que saber interpretar de manera y no solo de manera correcta, sino basarte en qué estás leyendo en la Biblia. Si tomas unos versículos, leer el contexto para saber qué realmente se está hablando. Porque hoy en día la gente agarra por ejemplo, un versículo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo quiere aplicar en su vida de que, yo lo puedo, voy al gimnasio y yo lo puedo, y no es eso. O sea, Pablo en este texto está hablando sobre la economía, y malinterpretamos todo ese tipo de cosas. Así es. Sí, Sí, yo creo que es muy importante también porque de esto surgen muchas falsas doctrinas también, así o es. salen muchas doctrinas de un versículo por una mala interpretación, ¿no? Empiezan a agarrar un versículo y lo agarran y ya hacen una doctrina y empiezan a hacer tantas cosas sin, como dices tú, sin leer el contexto, sin Ajá. leer también lo que es la historia, el por qué se dijo, a quién se dijo. Entonces yo creo que es muy importante lo que es la hermenéutica, el realmente sacar lo que realmente quiso decir el autor Ujú. y sacar el verdadero significado de un texto, de lo que la palabra de Dios nos está diciendo cuando lo estamos leyendo, ¿no? Sí, amén. Es muy importante, mi Alex, porque cuando ya tú escudriñas la Biblia, cuando tú ya tienes un conocimiento de lo que es la Biblia, podemos ver y entender lo que nos está hablando Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, tenemos que sacar, como decían en una clase que nos dieron, que tenemos que basar fechas, el tiempo, o sea, todo eso para poder comprender qué es lo que realmente vamos a compartir a las personas. No simplemente, la Biblia no es un libro más en el mundo, sino un libro importante para nuestra vida, porque la palabra dice, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Entonces yo creo, ¿verdad? En mi conocimiento, en lo poco que yo sé a través de la palabra del Señor, que es muy importante leerla, entenderla, y sobre todo que el Espíritu Santo se derrame sobre ti para poder interpretarla. Realmente. Sí, Así es, eso es algo muy, muy importante, porque, bueno, en contexto, ¿no? Pues el hermano ya está por graduarse en Instituto Bíblico, Raimundo Olmeda, y para que se suscriban y amén. empiecen a ver lo hermoso que es estudiar la palabra de Dios. Entonces el hermano tiene un conocimiento, tenemos poco conocimiento de lo que es la palabra de Dios, Amén. pero ha sido muy, muy edificante en nuestras vidas. Y lo que quería comentar es que muchas veces traemos unas ideas de cosas que a lo mejor fue una mala interpretación de la Biblia, y cuando Así es. venimos a estudiar la palabra, como que hay un choque, ¿no? De que, híjole, pues yo pensaba que era esto, pero no, por ejemplo, lo de todo lo puedo en Cristo que me Ajá. fortalece, no lo usábamos para todo, no, no, es que yo voy a trabajar en este lugar y voy a ganar tanto y voy a esforzarme tanto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ajá. y cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo que sí hay un choque, pero es algo muy edificante cuando te das cuenta de lo que realmente quiere decir el texto, lo que realmente Dios está hablando en su palabra, Amén. porque te da edificación, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo lo decía porque está pasando a lo mejor por un momento difícil, ¿no? Amén. Y decía, sé de tener abundancia como padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me Amén. fortalece. Entonces, como que te llena de gozo el decir, oh, entonces eso significaba, eso se quería referir, el apóstol está pasando esto y esto y esto, y cómo Dios era su fortaleza, cómo, Amén. entonces es una bendición saber y poder interpretar la palabra de Dios correctamente, ¿verdad, mi rey? Me recuerda algo que pasó antes yo de entrar al instituto, mi Alex, me da mucha risa porque pues yo siempre he predicado, ¿no? En las calles y todo,
pero cuando uno, pues claro que Dios y el Espíritu Santo te respalda, ¿verdad? Cuando tú Sí. predicas, pero cuando ya tienes el conocimiento, que entras a un instituto bíblico, que es muy recomendable que todos estudiemos, no lo dejes por un lado, no digas, no, es que yo aprendí de esta manera y no queremos decir que Dios no te use, ¿verdad? De la manera, pero el prepararte es adquirir un conocimiento más allá de lo que las escrituras dicen. Entonces yo recuerdo, me daba mucha risa, me estaba acordando ahorita, yo decía, hombre, predicaba puras herejías, ¿no? Pero aún así el Espíritu Santo, ¿va? Moraba en mí, pero ya al conocer más la palabra ya es algo bien bonito porque entiendes el texto, el contexto, la homiléptica, la hermenéutica, como tú comentabas ahorita. Y a mí eso, o sea, yo decía, qué grande es Dios con uno que viene de la calle, ¿no? Uno que viene de un Del mundo, mundo, ¿eh? sí, del hoyo, ¿no? De las drogas y todo eso. Digo, como un loco como yo, y siempre digo eso, como un loco como yo, aprendiendo lo que es la base bíblica, lo que es escudriñar una Biblia, lo que es interesarte por la palabra del Señor. Y es algo muy bonito, mi Alex, que a mí en mi vida, ¿verdad? En mi testimonio, en lo que en los 8 años que tengo convertido a Cristo, me ha llenado. Es muy importante que no tomes como juego la palabra. Es muy Sí. importante interpretarla de la manera que el Espíritu... Y para poder interpretarla de esa manera, no hay como orar y ayunar, mi Alex. Eso yo lo tengo bien en claro, que cuando ayunas y oras, el Señor te da el conocimiento, se llena el Espíritu Santo y lees la palabra y dices, la palabra tiene poder, la palabra tiene fundamentos, tiene muchas cosas de las que podemos sacar un fruto, de las que podemos llevar a las personas que lo necesitan. Hay muchos textos muy bonitos, hay muchas historias en la Biblia, narraciones, fábulas, o sea, vienen muchas cosas que te Sí. sacan de onda, pero cuando tú la estudias, puedes sentir que, no entendía esto, pero el Señor me hizo entender esto y a través de un estudio bíblico, claro, de un instituto y de todas esas cosas que Dios pone para que nosotros aprendamos como futuros ministros, ¿verdad? Si Dios quiere. Es algo muy hermoso, mi Alex, de Sí. verdad. Y estoy contento, brother. Yo no me lo esperaba, que ayer apenas vi tu Ya. mensaje en la mañana y dije, qué padre, o sea, Alex, no es tú, sino que Dios puso la confianza en que pusieras la confianza en Así, mí y ahí se ve la importancia que Dios tiene en nosotros, bro. así es, ¿no? Dios confía en nosotros, a pesar de que a veces malinterpretamos las Mm. escrituras, ¿verdad? Sí, Pero ya tu primer año, vas por terminar tu primer año sí, y eso es bonito, mi Alex, porque ya después vas a ir comprendiendo muchas cosas. sí. Y Fíjate que ahorita que decía eso de cuando predicaba uno en la calle y todo. Y sí es cierto, muchas veces, como te digo, traemos cosas en la iglesia porque a lo mejor no hay un estudio bíblico a fondo, ¿no? amén. Entonces traes cosas que a lo mejor tú traes arraigadas desde que conociste a Cristo, ¿no? Sí. Y a mí me tocó mucho, hermano, porque yo me metí a a un instituto por En línea. virtual, ¿no? En línea, Sí. ajá. Y también está muy bueno, estamos 119 se llama. Y ahí empiezan a hablar de los proverbios. Entonces, ahí va el proverbio que dice, instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ajá. Y todos lo agarramos como promesa, Sí, bro. ándale. Entonces, siempre cada uno ¿no? de que, no, instruye al niño en su camino, le Ajá. hizo una promesa del Señor y esto y Ajá. lo otro. Pero es una bendición, brother, el saber interpretarlo correctamente, porque Amén. realmente cuando tú le muestras a la persona el verdadero significado, el por qué, que es un principio, mm, ayudas a que esa persona no sea dañada. Porque Ujú. muchas veces tú le puedes hablar a una persona de que esa es una promesa de Dios y no es una promesa de Dios, bro. Y no pasa lo que esa persona espera. Se daña a la persona. Así es. Entonces, Señor, pues si tu palabra dice que instruye al niño en su camino y cuando Ujú. se hijo en su apartará de él y mi hijo se perdió o no quiere nada contigo o esto. Pero lo que el texto lo está diciendo es un consejo sabio Sí. de que instruyelo y hay más posibilidades de que tu hijo esté en el camino. Sí. Entonces, es como al revés, ¿no? Si tu papá es un drogadicto, es esto y lo otro, hay posibilidad de que el chavo no sea drogadicto Así y es. sea un hombre estudioso, pero hay más posibilidades de que sea como su padre, porque Ah, por el ejemplo, por lo que está viviendo. sí. Entonces es un principio bíblico, pero cuando muchas veces lo predicábamos, ¿no? De que instruyan en su camino y Sí. empezamos como que es una promesa. Sí. Entonces cuando tú dices a una persona, ¿sabes qué? No, no es una promesa. Pero pues, como que hay un choque, ¿no? Como te digo. Sí. Pero es bonito
el escudriñar la palabra de Dios, en Mm. saber ese verdadero significado, porque es de mucha bendición. No sé si te acuerdas cuando fue Ures Machado. Ah, sí, Oh, sí, wow, o sea, fue algo bien tremendote cuando empezó a explicar lo del Salmo, ¿no? sí. Que decía del botecito cuando las lágrimas y todo, fue como Ajá. que, o sea, dices tú, wow, o sea, tú los lees y dices tú, bueno, pues ¿por qué dijo esto el David? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué se expresó de esta manera? Pero si te fijas, hablaba todo eso conforme lo del tiempo que en aquel momento, Ujú. el cómo se le pagaban a las mujeres para que lloraran en los funerales y Ajá. juntaran las lágrimas, y entonces la redoma, eso significaba, ¿no? De que tú conoces lo que he llorado, y, y tienes todas mis lágrimas en tu redoma, entonces tú me vas a Sí, recompensar por todo lo que he pasado, por todo lo que he permanecido en ti, por todo. Entonces, es algo bien hermoso, bro. O sea, sí. te es de bendición cuando escuchas y ves todo el contexto, ves que Dios habla de una manera bien especial y es muy Mm. importante, yo digo, la correcta interpretación, porque te evitas falsas doctrinas, caer en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, en no dañar tu corazón, ¿verdad? Porque muchas veces agarras la palabra de Dios y lo quiere hacer una promesa o lo quiere hacer algo, y cuando no pasa, mucha gente, de hecho la mayoría de la gente yo creo, que se ha hecho atea o que se ha alejado de Dios, Ujú. es porque a lo mejor sintió que Dios no hizo algo por ellos o no cumplió algo que veían como una promesa Ajá. y se dañaron y dijeron, ah, pues Dios me mintió, Dios esto. Entonces yo que es una Sí. importancia grande el realmente interpretar Sí, la palabra. es algo muy, 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 muy importante saber interpretar la Biblia para evitar errores y falsas doctrinas, mi Alex. Mm. Porque ahí es donde, como tú comentabas, tú puedes predicar y te equivocas, y en ese momento, claro, todos nos equivocamos, Sí, ¿verdad? Y yo he visto, mi pastor a veces se equivoca en cosas, pero pum, en el acto acomoda, sí, porque no, nadie es perfecto, ¿ah? así es. Solamente Dios. Pero ya cuando tienes un conocimiento, cuando ya el Espíritu toma el control de tu boca, de tu espíritu, de tu alma, de tu ser, y lees y estudias y escudriñas y estudias y buscas más información, imposiblemente te vas a poder equivocar, ¿verdad? Si no has estudiado, pues, o quieres darle un mensaje o compartirle algo a alguien, a una persona, algo así a la y se va. Claro que el Espíritu Santo se puede encender, ¿verdad? En el momento, y como tú ya has leído la palabra, has tenido un devocional diariamente, pues Dios te pone las palabras, ¿verdad? Pero no hay como estudiar la palabra para no caer en una falsa doctrina, en un falso, sí, en una falsa expresión de compartir una palabra del Señor, ¿verdad? Algo que decías tú sobre el versículo, se me venía a la mente otro de los versículos que yo metía mucho en el evangelismo, era de Apocalipsis 3:20, no sé si lo... Le toca Entonces está hablando de la iglesia, ¿no? Está ajá. hablando de los que ya somos convertidos a Cristo. Él está llamando a la puerta para que nosotros, ¿verdad? Porque dice en el Apocalipsis que las personas, pues vamos a tender a enfriarnos, y lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? Y estamos buscando un avivamiento para que el Señor otra vez nos levante como Amén. cristianos, como personas que cometemos errores, ¿verdad? A veces malinterpretamos todos esos versículos, y no quiere decir que Dios no toque la puerta de un corazón, sino que nosotros sabemos también cómo guiarnos a esas personas. Hay muchos pasajes bíblicos, los evangelios, que nos hablan de cómo hablarle a una persona, decirle cuántos milagros hizo Jesús. O sea, hay muchas maneras de evangelizar a las Sí, personas, ¿verdad? Juan 3:16. Hay muchos textos base como para hablarle a las personas, pero a veces nosotros también como cristianos queremos mandar a la gente al infierno, ¿no, mi Alex? Sí te ha pasado, ¿no? De que tomamos textos bíblicos de las cartas de Pablo, y muchas veces las cartas de Pablo no hablan todas especialmente a los no creyentes, sino sino a a los los que ya creyentes. somos creyentes. Entonces queremos exhortar a la gente, ¿verdad? De una manera muy mal interpretada, brother. Muy mal, no, que dice la Biblia que esto y esto, no, brother, pero esto lo dijo Pablo para nosotros, los creyentes, no para los que no conocen a Cristo, y es el error de que muchos de los cristianos cometemos, ese error de hacer falsas doctrinas, y ahí es donde la gente se confunde, hermano. Por ejemplo, mi esposa me hace muchas preguntas, ahorita me estaba preguntando sobre el discernimiento de espíritus, todas esas cosas,
Y también como cristianos debemos de ser honestos y no mentir. ¿Sabes qué? No sé el tema, déjame lo estudio, déjame busco bases, Sí, este, bíblicas, una fuente, ¿verdad? Correcta para poderte explicar ese tema. No, muchas veces creemos que lo sabemos lo todo, sabemos bro, todos, y sí. ese es el error de todo cristiano. Dice la palabra que no seamos necios, sino sabios, ¿verdad? Sí. Que nos llenemos del Espíritu, que no nos embriaguemos en lo del mundo, ¿verdad? Ya sea alcohol, drogas, televisión, todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros cuando compartamos la palabra del fundamento de lo que es el tema, poder llevar una buena base y decirle a la persona, mira, no, es que este texto no se refiere a esto, sino se refiere a esto. Y como tú lo explicabas con lo del niño, de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? De los proverbios, que decía, muchos lo toman como una promesa, pero no, o sea, al instruir a alguien, tú como decías tú el ejemplo ahorita, a mí no se me instruyó mucho, este, pues sí se me instruyó, pero en la iglesia católica, ¿no? Mis Ujú. abuelos me llevaban a la iglesia y todo, pero yo ya tenía el conocimiento. O sea, aunque ellos me llevaban a ver santos y todo eso, brother, yo siempre dije, no, el único que existe es Dios para mí. Yo nunca creí en los santos, nunca creí en eso. Y mi mamá me instruyó, me llevaba a los exploradores y todo. Y aún de grande me perdí, pero esa instrucción que me dio mi mamá, ese ejemplo, esa sermoneada que me daba los domingos, que, Te regañas. porque no, sí, esas regañadas, brother. Ahorita pues le doy la honra y la gloria al Señor porque mi madre pues siempre ha sido una guerrera, entonces es importante saber y conocer la palabra, como tú lo explicabas. Sí, algo muy importante también que escuché ahorita cuando decías de Apocalipsis, ¿no? Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ajá, Y siempre lo usaban, como dices tú, para evangelizar, ajá, pero ahí está hablando a la iglesia, ¿no? Entonces, ah, ¿sabes? Muchas veces no vemos nosotros, no decimos, no, pues que es para evangelizar, es para ellos, porque va a tocar su corazón y todo, pero ahí ajá, está hablando de nosotros, como dices, como iglesia, ¿va? Y ajá, a veces nos hacemos como que, no, pues yo no puedo estar así como que, como dices tú, ¿no? Medio tibio, medio así, ándale, pero Dios nos está hablando a que realmente nos pongamos a cuentas bien con Dios, porque imagínate, bro, como dices, tú a veces nos creemos que todas las sabemos, que todas las podemos, y Dios nos confronta en su palabra. Entonces, cuando sí, tenemos una correcta interpretación, Señor, perdóname, ujú, ayúdame. Entonces empezamos a ser edificados por la palabra. así es, Y también algo que quería comentar, bro, sí, amén, este, algo que también me ha pasado mucho, he escuchado que muchos no lo ven importante, ¿eh? Como dices tú, escudriñar la palabra, el meterte en una institución, un instituto bíblico, ujú, seminario, no sé, ¿verdad? Y muchos dicen, no, es que yo tengo el Espíritu Santo y ya, Él me va a revelar todo y no es importante el escudriñar la palabra en un sentido de, por ejemplo, un instituto bíblico. He escuchado mucho, ¿eh? De que no, pues que yo tengo el Espíritu Santo y Él me va a revelar y que más que un instituto que eso, pero digo que es muy importante, o sea, realmente meterte en el instituto bíblico. ¿Por ajá, qué? Porque Pablo también lo recomendaba a Timoteo, ¿no? ajá, Entonces, procura presentarte como un obrero aprobado por Dios, que no tiene que amén, avergonzarse, alguien que estudia, que escudriña la palabra, porque Pablo, pues tú sabes, bro, que Pablo fue alguien que realmente conocía, ¿no? ujú, Estudiaba la amén, palabra y no era cualquier persona. Entonces, yo creo que es muy importante porque un ministro, una persona que tiene un conocimiento grande en la palabra, que ayuna, que ora, que tiene un devocional con Dios grande, Dios hace grandes cosas con amén, ese hombre porque no se queda así como que no, es que yo no quiero estudiar porque tengo el Espíritu Santo. Y es algo importante en nuestra vida que tengamos la llenura del Espíritu Santo, pero es importante escudriñar la palabra mm, correctamente porque así ya le damos sentido a todo lo que estamos hablando, a todo lo que amén, estamos diciendo, y Dios obra de una manera en especial. sí, O sea, un, amén, un siervo de Dios que tiene un conocimiento amplio de la palabra, que la interpreta correctamente, que vive la palabra, es amén. un ministro que Dios usa grandemente, bro. Sí, amén. Pues, ¿cómo te vas a subir a un escenario? Una vez un amigo me dijo a mí, yo no escudriñaba mucho la palabra, yo era necio en cuando me convertí a Cristo. Y él me decía, no siempre, brother, tienes que estar improvisando, tienes que leer la Biblia, tienes que escudriñar, tienes que prepararte. Y eso es algo muy cierto. El sábado que fue el concierto me lo topé ahí y le dije, no, me acuerdo cuando me dijiste, brother, esto.
Y él se puso contento, me dijo, sabía que ya vas a terminar un instituto, que ya te vas a graduar. Y pues felicidades, me dijo, la verdad que es importante estudiar. De hecho, los fariseos, brother, se preparaban, ellos no iban a guerrear contra Jesús o contra los apóstoles sin bases, sin fundamentos. O sea, ellos sacaban sus escrituras, sus rollos, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, ¿cómo no nosotros no nos vamos a preparar? Todos ellos pasaron por un proceso. Si te fijas en la conversión de Pablo, cuando Dios deslumbró, ¿verdad? Delante de él que quedó ciego. Él anduvo, ¿verdad? Pero se desapareció un tiempo. Entonces, yo digo que en ese tiempo que no apareció Pablo, Dios lo estaba preparando, aparte que él ya traía conocimiento romano y todo, ellos estudiaban, ellos no iban ¿cómo te vas a poner tú a pelear con alguien como el otra vez me comentaba un amigo mío, oye, es que pues mi abuelo es católico y me estaba tirando con esto, le digo, no, es que para no hacer un debate, ¿verdad? Y para hacerle entender a esas personas, pongan la Biblia en medio, ¿verdad? Y mira, la Biblia dice esto, yo no quiero pelear contigo. Pero si no tienes un fundamento bíblico, bro, y quieres pelear así por tu necesidad, por lo que tú conoces en tu vida, sí. en lo que tú viviste, es como si yo y tú, mi Alex, digamos, no, es que el barrio, y que acá, y que cómo te la haces a ver. Pues claro, nosotros venimos de allá, ¿verdad? Pero tenemos un conocimiento, qué es lo que nos llevó a perdernos, qué es lo que nos llevó. Es igual con la palabra. Si no, si no tenemos un fundamento bíblico, si no escudriñamos e interpretamos bien la Biblia, pues difícilmente vamos a poder enfrentar a alguien que está en una falsa doctrina, ¿verdad? Sí, Porque, por ejemplo, a veces llegan los testigos, hermano, ahí, y a mí me gusta recibirlos, ¿verdad? Porque yo sé que ellos hacen una obra, una obra que está mal, ¿verdad? Erróneamente. Pero yo salgo y digo, yo creo, ¿verdad? Que con lo que yo tengo, con lo que Dios me ha enseñado y con la Biblia, puedo enfrentar a esas personas, pero no a modo de debate, hermano, sino mira, es que la palabra dice esto, porque tú me dices esto y en la palabra viene esto, entonces no es para debatir tampoco la palabra, ¿verdad? Sino para demostrar qué es nuestra doctrina, cuál es este, la verdadera razón por la que nosotros estamos confirmando de que un Dios, de que un Jesús vino y murió a la tierra y perdonó nuestros pecados, pues a través de su palabra, ¿verdad? Como siempre les digo a los del centro, brother, tú cuando compras una pantalla o un teléfono, adentro viene algo importante, ¿no? Del artículo. ¿Y qué es eso importante? El manual. Si tú no lees el manual, no vas a conocer la función del aparato electrónico, ¿verdad que no? No lo vas a conocer. Igual Dios nos mandó con un manual. Un manual donde encontramos finanzas, donde encontramos cómo amar a nuestra esposa, cómo criar a nuestros hijos, cómo emprender algo, porque dentro de este libro vienen maravillas, hermano. Vienen sí. cosas bien bonitas dentro de este libro. Si no lo leemos, si no lo estudiamos, pues vamos a agarrarlo. Voy a abrirlo aquí. Como uno, ¿no? He visto videos así de que abre la Biblia donde sea y ahí te va a hablar. Luego que te salga el pasaje, ¿no? De que pues se murieron tantos y te vas a morir junto con. No, pues no, brother, no es así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque vas a leer un pasaje y vas a decir, canigos, ya me voy a morir. No, o sea, tienes que conceptualizar el capítulo, el texto, de qué está hablando Dios Así en la es. Biblia. Sí, ya que muchos lo usan como muleta, no la dejan abierta para que... Ándale, en el Salmo 91, ¿no? Sí, eso es muy Sí, importante, la correcta sí, interpretación. vale. Como te digo, aunque muchos piensan que no es importante, yo ahora que estoy estudiando, que estoy en el Instituto Bíblico, ha sido de mucha bendición, la Amén. verdad, de mucha bendición, porque agarramos herramientas para cómo poder compartir el Evangelio a otras personas que no conocen o que están en doctrinas falsas, ¿verdad? Porque sí está muy, muy tremendo y más hoy en día, que hay muchas falsas doctrinas, hay muchos movimientos, pero Sí, que el Espíritu Santo nos ayude a poder compartir el Evangelio de una manera en que la gente pueda comprender y pueda ver lo hermoso que es la palabra de Dios, porque hay mucho, como decía, ¿verdad? Hay mucho daño al respecto de que como mexicanos, ¿verdad? Tampoco tenemos una cultura de lectura tampoco, o sea, no, no es ujú, como que somos muy buenos para leer, ¿verdad? De hecho,
Y ahora que entré al instituto, pues estoy leyendo libros. Sí. Muchos de libros, ¿no? Y no ni siquiera estaba acostumbrado a leer, entonces digo yo, wow, o sea, ya llevo como 7, 8 libros leídos y Sí. luego la Biblia y entonces no tenemos esa cultura como mexicanos, la lectura, pero el leer la palabra de Dios nos edifica, nos ayuda y cuando la escudriñamos, cuando usamos herramientas como la hermenéutica, todo eso, entonces es importante conocer también la historia, brother, porque si no conocemos la historia, pues no sabemos de dónde viene nuestra fe, cómo es que estamos aquí creyendo lo que creemos. Entonces, pues yo digo que sí es muy importante el saber interpretar la palabra de una forma correcta. Ajá, así es, amén. Entonces, pues, no sé si tengas algo que Sí, concluir, ¿no? pues yo para ir concluyendo, ¿verdad? Esta sección de este tema que estábamos compartiendo, yo sí invito, ¿verdad? A las personas pues que reconozcan, ¿no? Aún textos difíciles como por ejemplo Pedro, ¿no? Reconoció que algunas cosas que escribió Pablo eran difíciles de entender y aunque algunos las tuercen para su propia perdición, esto nos recuerda que no todo es claro, simplemente vista y que es necesario al estudio diligente. Nosotros tenemos que tener el conocimiento, ¿verdad? De la palabra, pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que se derrame en nuestra vida. Y lo más importante, el orar, ¿verdad? Orar, ayunar y ser guiado por el Espíritu Santo siempre. Eso es algo esencial en nuestra vida. En ocasiones me ha tocado a mí que se me han atorado así las prédicas rápidamente y a veces digo, no, pues ahí tengo una prédica, nomás le doy una estudiada de algo que es bíblico, ¿verdad? Porque aunque ya sea una prédica vieja, si tú la escribiste conforme al Espíritu Santo, se va, pero no hay como yo siempre he dicho, ¿verdad? A mí sí, si me invitan, dime con tiempo y dime porque yo quiero hacer las cosas bien. La excelencia es lo mejor y y la palabra lo dice, ¿verdad? Que cuando hacemos las cosas con excelencia, todo sale bien. Es algo muy importante, mi Alex. Este tema es bonito, es muy largo, es muy Sí, muy amplio. extenso, ¿no? Hay muchas cosas, ¿verdad? Que podemos poner como ejemplo, pero es corto el tiempo y no queremos que esto tampoco sea tedioso para los demás, sino que Sí, sea edificante. algo edificante para sus vidas. Y gracias por la invitación, mi Alex. Me sentí a gusto, me sentí Qué bueno. padre, me sentí Qué padre bueno. esta invitación así de la noche a la mañana me levanto y ya, un mensaje Sí, y dije, no, pues vamos a darle, ¿verdad? Vamos a poner en práctica lo poco del conocimiento que Dios nos ha dado, ¿verdad? En en estos 8 años y ha sido mucho. Creo que nunca es tarde para aprender. Creo que sí, cada día tenemos que estudiar más, llenarnos más, agarrar más cursos, ¿verdad? sí. De lo que sea, siempre sea bíblico y buena doctrina, en buena doctrina del curso que vamos a tomar, pues todo lo que sea de Dios hay que llenarnos de él para poder interpretar bien la Biblia, mi Alex. Así es. Y Amén. pues, gracias por la invitación, bro. No, no, nada. Pues damos gracias a Dios. Creo que ese tema es muy importante y sería muy extenso si empezamos a verlo todo, no hablar, la importancia, pero sí queríamos como que hacer ese enfoque, ¿no? De que es muy importante la correcta interpretación de la Amén. palabra, y poder sacar ese jugo, ¿no? Que la palabra de Dios tiene para poder ser de edificación para las demás personas. Yo estoy agradecido con Dios, porque empezó a poner ese deseo en mi corazón de abrir como un programa de podcast, de algo de temas que muchas veces no los vemos, no los tomamos, y para poder ser de bendición para los demás, siempre con un respeto, con una manera lo más correcta que se pueda para poder compartir lo que podemos hablar en este espacio, pero doy gracias a Dios por este privilegio de que estamos aquí, Amén. por poder estar en el instituto, Amén. seguir aprendiendo cada día más y como decías, todos los días es una nueva oportunidad para aprender Amén. más. Amén. Entonces, pues damos gracias a Dios. En esta hora concluimos con este tema y espero que haya sido de bendición. Dios me los bendiga y espero Dios que los sea bendiga. bendición.